Tasha Hawa Chusula. Hola a todos, mi nombre es Zaira y en el día de hoy les traigo un History Time. Sí, les voy a contar una historia de algo que me pasó hace algunos meses aquí en China, y fue del momento en que pensé que me iban a llevar a prisión. Sí, como le están escuchando, suena un poquito fuerte, pero sí fue un momento demasiado como estresante para mí, pero ahora es como una experiencia graciosa, así que comencemos. Ok amigos, como muchos de ustedes saben, el año pasado me mudé desde Taiwán a Beijing y desde Beijing a Qingdao. Entonces me mudé en tres ciudades, tres ciudades. Y pues en el momento en que me tocó mudarme desde Beijing hacia Qingdao, que es la ciudad donde vivo actualmente, pues decidí movilizarme a través del tren en lugar de irme en avión. Sucede que yo no tenía ni idea de que aquí en China las estaciones de tren son prácticamente como aeropuertos, o sea, hay tanta seguridad que ustedes no se imaginan. Me tocó así eso de pasar por escáneres y hay policía así everywhere y todo. Incluso algo que me súper sorprendió fue que aquí en China para irte en tren necesitas usar tu pasaporte o tu ID chino. ¡Oh my God! O sea, es como que no es normal, es que yo no lo siento normal, que yo tenga que ir, o sea, que tenga que andar con mi pasaporte para irme de una ciudad a otra, ¿sabes? No es como que voy a estar saliendo del país, simplemente es como una ciudad a otra. Pero lo que pasa es que en China son muy controladores con todo, quieren saber dónde estás siempre. Pero sí, entonces cuando me tocó a mí llegar a la estación de tren y pasar por el escáner, y yo andaba en ese momento con una mochila y una maleta, y pues yo no sabía lo que se podía llevar y lo que no se podía llevar en el tren. O sea, yo pensaba que no importaba nada, que es normal, es como si estuviera yéndote en autobús o algo así. Entonces yo como que no pensé que tenía que haber algo que yo no podía pasar por ahí, ¿saben? Pero bien, yo paso por el escáner, todo normal. Y cuando termino de cruzar por el escáner, yo veo que uno de los policías ahí chinos me llama, y yo como que, ¿será que está hablando con otra persona? O sea, me pongo a mirar como que no, tal vez no es a mí, pero sí era a mí, o sea, sí, me está llamando a mí y yo no sabía por qué. Entonces, pues yo simplemente como que intento entenderle, pero háganse de cuenta de que aquí en China, o sea, como que tienen un acento diferente al acento de Taiwán. Aparte, en Beijing yo siento que las personas hablan súper rápido. Entonces era como que él me hablaba a mí y yo no entendía ni pío de lo que me estaba diciendo. O sea, yo no entendía nada, de nada, de nada. Y pues yo como que, ¿qué? ¿What? ¿Qué? Y yo solamente le decía así como que, ¿usted puede hablar inglés? ¿Usted habla inglés? Y yo, mi hijo y yo, y mamá, mi hijo y yo, y mamá. Y el señor como que... Yo no hablo inglés. y yo como que, ay Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué me están parando a mí? ¿Por qué? O sea, por ser extranjera, o sea, yo no entendía. Y pues él me señala la maleta y yo, ok, Zaira, piensa, hay algo que traes en la maleta que no puedes pasarlo. Entonces yo abro la maleta y pues en mi entender yo pensaba que el señor iba a buscar algo, ¿saben? Como que quería revisar que no hubiera nada o algo así. Y pues yo simplemente le abro la maleta y espero que él la revise. Pero cuando yo abro la maleta, o sea, entiéndanme, era como que para mí era la primera vez en tren en China, y aparte era como que yo solita con mi maleta y todo. O sea, en otros momentos yo yéndome así en avión y todo, siempre era con otras personas, con otros dominicanos, con mi familia, con lo que sea, o sea, siempre era con alguien más. Pero en este momento era como que yo mudándome yo solita. Entonces, pues, yo no sabía qué hacer. Era como que yo estaba ahí, pero no estaba ahí, estaba nerviosa, o sea, no sé, yo no traía nada malo, pero uno se siente así como que nervioso, y ya de por sí yo estaba como que, Uy, me voy sola, yo solita a otra ciudad, nadie está aquí conmigo.
Entonces como que eso lo empeoró todo, yo siento, como que mis nervios lo empeoraron toda la situación, que al principio era como que no era tan mala la situación, no era solamente un policía diciéndome que abra mi maleta, ¿sabes? Pero yo en ese momento era como que, Uy, no, me va a llevar presa. Tengo algo malo aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sola? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? o sea, sí, exagero demasiado, pero sí, así estaba yo de nerviosa. Y pues el policía sigue señalándome, o sea, en este momento el policía estaba con como una navaja o algo así, señalándome la maleta. Entonces, entiendan ustedes, si ustedes ven a un policía con una navaja señalando tu maleta, ¿qué uno va a entender que él está insinuando? O sea, ¿qué uno va a entender? O sea, lo primero que te llega es como que, ¿sabes que cuando revisan las maletas con droga siempre andan como con navaja para pinchar la droga, ¿saben? Entonces yo como que, ¿qué? ¿Por qué? Pero yo no traigo nada de eso, yo no soy narco, no sé qué cosa, o sea, no, o sea, yo no. Y entonces él seguía con la navaja señalando mi maleta. Y yo como que, no, señor, o sea, yo le hacía como que, revise usted, ahí no hay nada, yo no soy de esa, yo no tengo nada, señor. Y él, entonces en un momento, como que yo sigo así, como que porque él no toca mi maleta, él no la estaba tocando, él solo la señalaba con la navaja. Y yo, ¿qué será lo que ese señor me está queriendo decir? Y todavía para ese momento él seguía como que hablándome en chino y yo no entendía nada. Y yo no entendía nada, era súper horrible. Entonces yo ahí ya estresada, como que yo estaba ya en ese momento, me tiré hacia el piso, sentada en el piso, como que piensa, Zaira, piensa, ¿qué será lo que estas personas te están queriendo decir? Y yo como que, ¿qué será? ¿Qué será? Porque en ese momento todavía yo pensaba que puede ser que eran mis productos del pelo, o sea, el champú, porque dije, tal vez como esto luce como aeropuerto, tal vez no se puede llevar como que un bote de champú así de grande. Entonces yo como que, ¿será que no puedo llevar el champú o algo así? Pero o sea, el señor no tocaba nada, entonces yo no estaba segura. Y pues él seguía con la navaja y seguía con la navaja ahí. Y yo como que, ¿qué será? ¿Qué será? O sea, ya yo estaba así como que no entiendo, estoy bien perdida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Y pues ya luego de estar ahí como unos minutos, eso fueron los minutos más, pero más largos que ustedes no se imaginan. Yo ahí sentada así como que pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué no me explican bien? ¿Por qué no hablan inglés aquí? ¿Dónde están las personas que hablan inglés? Entonces yo sigo ahí analizando como que qué está pasando y como que me tranquilizo un poco y es como que, ok, Zaira, piensa. El señor tiene una navaja y está señalando tu maleta. Puede ser, Zaira, que andes con algo filoso y no te acuerdes de que tienes algo filoso en la maleta. Y yo así como que, ¿qué ando filoso? ¿Qué tengo que es filoso? Y pues me doy cuenta, o sea, sí, o sea, fue algo así como que me llegó así, clic. Ando con una tijera en mi maleta. Tengo una tijera. O sea, sí, me habían parado porque andaba con una tijera en mi maleta. Y yo haciéndome así todas las historias más horribles del mundo, pensando qué será lo que tengo en esa maleta. Esa maleta la compré aquí en China, no sé si le pusieron algo. O sea, es como que sí, no entendía nada. Y es como que, oh, es la tijera. Y pues entonces cuando yo llego así a esa conclusión de que será la tijera, le hago al policía como que, es esto, ¿saben? Como que tijera, será la tijera. Y él como que, Y pues ahí ya me pongo a buscar la tijera y se la enseño. Y él como que sí, era eso lo que traías en la maleta filosa. Eso era, por eso te estaba señalando que era algo filoso. ¿No ves que te puse una navaja? ¿No ves? Obviamente él no me dijo eso, pero yo imagino que estaría diciendo eso, ¿sabes? Y al final, cuando ya me voy, o sea, cuando yo le dije, usted no se puede imaginar, cuando yo dije que era una tijera, cuando yo llegué, sí, es la tijera, por eso es que me tienen parada, o sea, es por una tijera. Y yo me echo a reír, o sea, ya yo ahí estando en el piso así nerviosa, me pongo a reír horrible. Y le digo al señor como que, yo no sabía que no se podría traer una tijera. O sea, como, oh, pushita.
O sea, ya yo estaba así como que ya se había cambiado mi humor. Ya sí estaba como que relax. Ah, sí, era la tijera esa. Y pues ya luego de eso él tomó como tomó mi número de pasaporte. Como que, ok, el pasaporte tal, andaba con una tijera en el tren o algo así. Y pues ya, luego de eso ya me pude ir, pero o sea, fue tan frustrante ese momento de no entender nada, de no entender qué estaba pasando, qué era la situación en sí. Luego cuando me alejé un poquito pude ver cómo los policías estaban riéndose de mí. Sí, se estaban riendo de mí, como que esta niña tonta que no sabía que era, la teníamos parada por la tijera, por una tijera, la teníamos aquí parada, y así, entonces, sí, fue bien, o sea, ahora que yo lo pienso, sí, o sea, es bien tonta la historia, o sea, obvio, Zaira, ¿cómo vas a andar en tren en China con tijera? Si ustedes vienen a China, no piensen que ir al tren es como irse en autobús allá o ir al metro, o sea, no. Aquí tienen que pasar por escáneres de seguridad, personas te van a cachar así, a revisarte, que no andes con nada. En China toma mucha, pero mucha atención a la seguridad, o sea, es prioridad. Incluso en todas partes tú puedes ver que hay cámaras, en todos lados, afuera, en todas partes siempre hay cámaras. Sí, es como que aquí en China demasiado control en ese sentido. Por eso es que también siento que te mandan a llevar tu pasaporte, como que quieren saber dónde estás en cada momento, o sea, quieren saber si estás en la ciudad tal o si estás en la otra ciudad, si viajas de aquí a aquel sitio, ¿sabes? Como que necesitan saber dónde está cada quien en cada momento, porque así son los chinos. Y pues bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que se hayan reído conmigo de mi experiencia, de mi pensamiento absurdo, cómo me iban a llevar a la cárcel por traer una tijera en la mochila, Zaira. Espero que se hayan reído conmigo, sí, ya ahora yo me puedo reír. La verdad que en ese momento no, o sea, pasaron como unos minutos para que yo como que volviera en mí. Pero ya después todo estuvo bien, fue un viaje agradable, fueron como 3 horas en tren hasta mi ciudad. Y bueno, para mí ya es ahora como una anécdota para contarles a ustedes y que se rían un poco de estas aventuras, de estas cosas que me pasan a mí. Y espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de darle like, de suscribirte y de compartir este video. Y nos vemos en el próximo video. Saishen. Por cierto, si les gustó este storytime y quieren más de mis historias de cosas así que me han pasado en China, pues simplemente díganmelo aquí en los comentarios o denle like al video y yo voy a saber que les gustó este tipo de video y les voy a contar más cosas porque a mí me pasa de todo. Ustedes no se pueden imaginar de las cosas que me pasan a mí aquí en China, o sea, de pensarlo ya me estoy riendo. Entonces si quieren saberlas, pues pregúntenme, díganme, yo les digo, yo les cuento más historias, yo les cuento porque a mí contar es lo que me gusta, me encanta reírme de mí misma, lo sé. Bye, Saishen.